Embebidos en este cúmulo de recuerdos, el ronco mugir de un motor de avión nos hace volver a la realidad. Hoy Cartagena, conservando su belleza y sabor añejo incomparables, también da paso al progreso. Los modernos barcos entran en son de paz y amistad. Luis Carlos Bernabé del Monte Carmelo López Escauriaza nace en Cartagena el 11 de junio de 1879. Fue el mayor de los 11 hijos del comerciante de abarrotes Bernardo López Besada y su mujer Concepción Escauriaza Iriarte. Muere en esa ciudad el 30 de octubre de 1950. Marina López Cowan, su hija, comenta: siempre vivieron con mi abuela, mi abuelo y los hijos, menos los que estaban casados. Mi papá fue el primero que se casó, después Benito, Bernardito se casó, pero se murió la señora al tener el primer hijo. Y después fue Domingo López, que fue el que fundó la Universal. Él era muy afectuoso, muy querido, y quiso mucho a mi mamá, y él la quiso mucho. Una familia corta, los 2 hombres y yo. El mayor me llevaba 5 años y el otro 3. Así que ya eran viejísimos, ya hoy tenían viejísimos. En esta aproximación en torno a la vida, a la persona y a la obra de Luis Carlos López, habría que empezar situando al personaje en una visión de conjunto de lo que fue su vida, que siempre la vi con un signo circular, porque terminó donde había empezado. Cartagena de Indias, 11 de junio 1879. Y ahí empieza. Y naturalmente, esa vida estuvo centrada en profundidad en lo que fue el ámbito de esa ciudad. Y llegó de tal manera a impregnarse con sus esencias que llegó a confundirse con ella, y todos lo reconocemos como su poeta mayor, el que la ha expresado mejor. Sucia, sin empedrar, desnivelada, donde vive un genial pariente mío llamado Rigail, y eso no es nada,
porque ahí tiene una tienda, todo un lío sin parangón, betún, carne salada, puntillas de París, obras de Pío Baroja y además sobre una espada y un bacín, farolitos de Tokio. Mas esta callejuela inadvertida saldrá a luz en infolios historiales, porque allí, por desgracia y un capricho de la fatalidad, vino a la vida quien escribe estos versos inmortales para honra y pres de Portugal, he dicho. Yo toda la vida lo conocí como Tuerto López, toda la vida. Y muchos escribían sobre él, sobre Tuerto López. Se burlaba de los políticos y de los curas, que no me gusta decirlo. Él empezó a estudiar medicina, quería ser médico, pero vino aquella crisis que hubo y no tuvieron plata con que pagarle la universidad. Y ya empezaba a escribir. Luis Carlos López estudió su bachillerato en el Colegio de la Esperanza y algunos años de medicina en la Universidad de Cartagena. Sus lecturas comprendían desde los clásicos españoles del Siglo de Oro, con énfasis acaso en el Arcipreste de Hita y en Quevedo, hasta la poesía modernista. Y leía a su vez con entusiasmo vibrante a los filósofos enciclopedistas del siglo XVIII, entre los cuales su favorito fue siempre Voltaire. Evidentemente, pues el Tuerto López está pendiente del contorno en el cual vive, las calles de Cartagena, los caracteres específicos del habitante de Cartagena, de los barrios, del artesano, del vendedor de artículos, de su calle, del tablón, de los contertulios en el bodegón. Nada se escapa a esta mirada picaresca. Vamos a encontrar todo lo contrario, una Cartagena juvenil, una Cartagena burlona, que es lo que caracteriza precisamente a la llamada psicología e idiosincrasia del costeño. La relación, la simbiosis de Luis Carlos López, del Tuerto López, con Cartagena, podría expresarse con una paráfrasis de lo que dijo Robert Frost. Frost dijo: la mía fue una querella de enamorado con el mundo. Pues a López podría decírsele la suya fue una querella de enamorado con su ciudad. Cuando de la visión cósmica de Luis C. López se habla, yo recuerdo siempre una anécdota de la escuela budista Zen que dice que Basho, el gran poeta japonés, conoció en alguna ocasión un poema de su discípulo Kikaku que decía: una libélula roja, quitadle las alas, un pimiento. Basho, por piedad budista, le pidió que modificara ese haiku y dijera más bien: un pimiento, ponedle alas, una libélula roja. Yo creo que Luis C. López hubiera preferido la primera versión, porque López arrojaba sobre el universo una mirada tremendamente irónica y a ratos sarcástica. Es así como, por ejemplo, para él el medio mamey no es una luna, sino la luna menguante un medio mamey. Para él el buñuelo no es un sol en miniatura, sino el sol es un gran buñuelo. Entonces así vemos cómo él deforma un poco el universo para imprimirle un viso caricaturesco. Mi buen amigo el noble Juan de Dios, compañero de mis alegres años de juventud. Ayer nomás era un artista genial, aventurero. Hoy vive en un poblacho con hijos y mujer. Y hoy es panzudo y calvo. Se quita ya el sombrero delante de un don Sabas, de un don Lucas. ¿Qué hacer? La cuestión es asunto de cata y de puchero, sin empeñar la Singer que ayuda a mal comer. Quimeras moceriles, mitad sueño y locura, quimeras y quimeras de anhelos infinitos y que hoy, como las piedras tiradas en el mar, se han ido a pique, oyendo las pláticas del cura,
junto con la consorte, la suegra y los niñitos. ¡Qué diablos! Si estas cosas dan ganas de llorar. A mí me parece que esas cosas vienen con uno, el que nace con eso, como el que es un gran pianista, ¿no es cierto? Por más que te pongan clases de piano, si tú no tienes facilidad, por más que personas estudien hoy, que se hagan literatos por los estudios y todo, a veces no pueden escribir un verso, porque no tienen esa facilidad, y él hacía cha, 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 y borraba, y se reía él mismo cuando escribía. Al morir su padre, tuvo que hacerse cargo del almacén de abarrotes para ayudar a su madre y a sus 10 hermanos, que aún eran niños. Así, rodeado de salchichas, de encurtidos, de cebollitas en vinagre, de garrafones de vino, prosiguió la vida del poeta, urdiendo a hurtadillas sus rimas, en las cuales comenzaba a edificar toda una comedia humana. Si nosotros hacemos una comparación de los movimientos que aparecen en el vanguardismo a partir de la década del 20 en la literatura latinoamericana y particularmente en la nuestra, vamos a encontrar que el Tuerto López es el representativo único, impar, de la preservación de ese cultismo literario que lo va a emparentar con la picaresca española. Es una picaresca a la cual se suma la malicia indígena, de la cual hemos hecho un contexto posterior, como característico de una manera de sentir y de pensar del aborigen, y sobre todo va a encontrar todas las picardías propias del africano para poder sobrevivir en las condiciones a que fueron sometidos en el contexto histórico de Cartagena. Oh luna, que hoy te asomas al tejado de la iglesia en la calma tropical, para que te salude un trasnochado y te ladren los perros de arrabal. Oh luna, en tu silencio te has burlado de todo. En tu silencio sideral viste robar anoche en despoblado, y el ladrón era el juez municipal. Mas tú ofreces, viajera saturnina, con qué elocuencia en los espacios mudos, consuelo el que la vida laceró, mientras te cantan en cualquier cantina neurasténicos bardos melenudos y piojosos que juegan dominó. A mí me parece que es una poesía maravillosa. A mí me parece que es la primera persona que fue capaz de abrir la poesía, ¿sí?, hacia lo cotidiano, de retratar una realidad que lo rodeaba. Las otras gentes hablaban del Olimpo y hablaban de una serie de cosas inexistentes. Él fue el primero que fue capaz de describir su medio, de verlo con un ojo especial, con un ojo crítico, pero también muy cariñoso, porque él amaba entrañablemente a su tierra y amaba entrañablemente a su gente. Él era un hombre muy profundo en sus sentimientos, era un hombre al que le encantaba la familia. Con Luis C. López ocurría que dentro del concepto que había en la escuela modernista de la aristocracia mental, él era ante todo un aristócrata. De allí las ironías que se permitía sobre la burguesía, a la que consideraba mercachifle, a la que consideraba un poco vulgar, ¿no? Y desde luego, una de las cosas que él reprochaba a sus amigos de juventud, que habían sido grandes aventureros de jóvenes, que se convirtieran en plácidos burgueses, panzudos y calvos, como los pinta en muchos de sus poemas. Pero políticamente hay que recordar con mucha claridad que Luis C. López perteneció al Partido Republicano, y que el Partido Republicano estaba muy lejos de ser un partido de izquierda, sino esencialmente un partido de centro. Tan perteneció a ese partido que dirigió en Cartagena un periódico que era el vocero oficial del republicanismo en la ciudad heroica.
Qué situación la tuya, qué situación la mía. Los dos fuimos alumnos de griego y de latín, y desde aquellos años de olímpica alegría, tú no pasaste nunca de ser un adoquín. Mas hoy, por un prodigio quizás de hechicería, ya eres académico, tu casa es un jardín, y sabiamente preñas de duros tu alcancía, mientras que tu cofrade no guarda ni un chelín. Después surgió el político, yo apenas soy un cero, viajas en automóvil, y yo por mi sendero cabalgo en Rocinante, sin humos de chofer. Siempre andas por la calle más serio que un cerrojo, y yo, cuando te encuentro, ¿con qué efusión te acojo? Con una de las cáusticas sonrisas de Voltaire. La influencia de Luis Carlos López fue bastante extensa. Comenzó con la renovación del exotismo modernista, de la idolatría a lo impreciso, donde solo se buscaba el triunfo de la palabra. López tornó a la iluminación de lo real como tema único, influyendo en poetas como Vallejo y León de Greiff, tanto como en los descubridores poéticos del Caribe. Su consigna fue la aconsejada por González Martínez, buen poeta modernista, que dijo: tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje. Parece ser la suya una consigna energética. No solo le torció el cuello al ave simbólica, sino que la destrozó totalmente. Entre los impulsores internacionales de López, podemos citar a los siguientes: a don Miguel de Unamuno, a quien más que como altivo rector de la Universidad de Salamanca, se le consideraba el fogoso rector del pensamiento español, o a Ramón del Valle Inclán, o a Rubén Darío, con quien el autor de Por el Atajo sostuvo un desacuerdo famoso. Todos ellos festejaron la aparición de Luis Carlos López. Valle Inclán, por ejemplo, en su visita a México, testimonió que era el único escritor latinoamericano que de veras leía. En 1908 apareció el libro primigenio de López, de mi Villorrio, impreso en España con dinero contante y sonante del almacén, por la tipografía de la revista de archivos, bibliotecas y museos. En 1909, la colección Ánfora de la Librería de Puello de Madrid imprimió un segundo libro, Posturas Difíciles, y un año después otro titulado Varios a Varios, parcelado en 3 zonas, una de las cuales correspondía a Luis Carlos López. El trío de coautores, los otros eran Abraham López Peña y Francisco Ramos González, escribió a 6 manos un prólogo en el cual se leía: el odio provinciano a todo lo que por algo descuelle sobre lo corriente y vulgar es una actitud de defensa, una de las formas en que comúnmente se traduce el instinto de conservación en las bestias brutas que componen toda mayoría compacta. El tuerto por entonces había comenzado a experimentar un punzante desdén hacia la sociedad utilitarista que lo rodeaba, a practicar esa especie de aristocracia mental que predicaban las escuelas de poesía de la época. Los modernistas, lo que les interesaba más que todo era el triunfo de la palabra, no el triunfo de la acción poética. Entonces usted veía, por ejemplo,
al maestro Valencia, que tenía cosas extraordinarias, pero donde lo que triunfaba era la palabra, no la visión de los circundantes, que era lo que le interesaba a López. En cambio, él le interesaba era el delirio del existir y comunicarlo a través de una hondura de la palabra. Flota en el horizonte, opaco dejo crepuscular. La noche se avecina bostezando y el mar, bilioso y viejo, duerme como con sueño de morfina. Todo está en laxitud bajo el reflejo de la tarde invernal. La campesina tarde de la cigarra, del cangrejo y de la fuga de la golondrina. Cabecean las aspas del molino como con neurastenia. En el camino, tirando el carretón de la alquería, marchan dos bueyes con un ritmo amargo, llevando en su mirar mimoso y largo la dejadez de la melancolía. El Tuerto irrumpe, digamos, que dándole continuidad a Gotas Amargas de José Asunción Silva y posteriormente a Suenan Timbres de Luis Vidales, irrumpen como el trípode donde se monta una posición humorística y desacralizadora desde la poesía. Lo que hace el Tuerto López, que a mí me seduce, es un modernismo al revés. Toma toda la heráldica del modernismo, sus cisnes, y se burla de eso haciendo un antimodernismo. Yo diría que antes que Nicanor Parra, el poeta chileno, hablara de la antipoesía, el Tuerto López ya era un antipoeta. Y yo creo que de eso somos deudores muchos, quienes no creemos en la poesía como una actitud pura frente al mundo, sino que creemos que la poesía debe estar untada de las impurezas de la vida. El Tuerto López, que es un gran pintor del trópico, un gran creador de imágenes, por momentos el primer poeta con ciertos acentos surreales en la vida colombiana, nos enseña eso, a mirar con cierto distanciamiento y con cierta sorna el entorno lírico y el entorno parroquial de su Cartagena de entonces, que era el entorno parroquial de la Colombia entera. Al estar en batalla contra el modernismo, entonces tuvo que demostrar poéticamente por qué estaba en contra de eso. Profundizó en lo que nos rodeaba, que fue lo que despertó incluso en novelistas y en una serie de personajes influido a López. Porque enseñó a ver, es que eso es muy difícil. A él le interesaba Cartagena de India, le interesaban los nombres propios, le interesaba todo aquello, que él era familiar y cercano. Ya que estamos acercándonos a lo más hermoso, que es a la relación entre hombre y escritura, para no hablar de poeta, la reacción frente a la escritura del Tuerto es que de todo el engolamiento retórico, de esa aparatosidad verbal, que no fue la de Rubén Darío, sino la de los epígonos de Rubén, que hicieron para repartir, pues nada podía ser más refrescante que ese bajarle el tono al engolamiento, ¿no?, a toda esa escritura despelucada y barroca y pretenciosa. El Tuerto marcó esa cosa extraordinaria. Hay un poema que es en tono menor, es una elegía, por consiguiente tiene ese ritmo de péndulo, hoy, ayer, ayer, hoy. Qué tristeza más grande, qué tristeza infinita de pensar muchas cosas, de pensar, de pensar. De pensar, por ejemplo, que hoy tal vez, Teresita Alcalá, tu recuerdo, me recuerda otra edad. Yo era niño, muy niño. Tú llegabas, viejita, cucaracha de iglesia, por la noche a mi hogar. Te hacía burlas. Y siempre mi mamá, muy bonita y muy dulce, te daba más de un cacho de pan. Tú eras medio chiflada.
Yo pasé buenos ratos destrozando en tu casa cueva absurda de gatos, cachivaches y chismes. Oh, qué mala maldad. Pero ya te moriste. Desde ha tiempo te lloro y al llorarte mis años infantiles añoro. Teresita Alcalá, Teresita Alcalá. ¿Cómo era Luis Carlos? Él llegaba a la casa, nos saludaba, se sentaba, padre cualquiera, común y corriente. Era dulce, no era tirano con sus hijos, dulce. Se preocupó por ser el mejor amigo de nosotros. No el padre tirano, no señor, el mejor amigo de nosotros. Así crecimos en ese ambiente y siempre mantuvimos buenas relaciones con la familia de López Cowell. El concepto que yo tengo del Tuerto López como poeta, bueno, en mi humilde concepto, uno de los poetas más grandes del habla hispana, sobre todo porque cultivó un género difícil de imitar. Y sus obras, hechas con el lenguaje común, nada de rebusques idiomáticos, ha resistido el embate de los años, porque no tiene tiempo, siempre es. Riñón de la ciudad, roto avispero por donde cruza frívola y austera toda la población de enero a enero, con ir y venir de lanzadera. Dulces, frutas, revistas, semilleros de mil cosas en una larga hilera de vitrinas, y el busto amplio y severo de Uribe Uribe exorna una vidriera. Luego, 1.000.000 de ofertas, limpiabotas, Sobrino Caro y su guitarra, notas típicas y los últimos sucesos. Sucesos comentados en esa algarabía, como el premio que hoy da la Lotería de Bolívar, mayor, 9.000 pesos. Una de las audacias de la vida del Tuerto, en una de las facetas de su vida, que es la periodística, poco explorada, en un periódico sorprendente que era La Unión Comercial. Primer periódico que se editaba aquí, pues con el comercio del puerto, etcétera, en español y en inglés, donde además se le daba cabida a una cantidad de autores de la literatura universal. Y ahí hay textos de Gorky, de Tolstoy, hay textos de escritores norteamericanos, italianos, franceses. Es sorprendente, un periódico además dedicado al comercio. Él conoció ese mundo mercantil desde la perspectiva del pequeño comerciante de una tienda de abarrotes hasta la del empresario importador-exportador y desde el corazón mismo de la ciudad, ¿no? El 1 de agosto de 1915, los cartageneros vieron aparecer un nuevo diario de gran formato, 8 páginas, edición vespertina, que traía como una gran sorpresa la inclusión de una sección de 2 páginas publicadas enteramente en inglés y dirigidas por un profesor hindú educado en Oxford. Para entender la importancia de la aparición de este nuevo diario, habría que compararlos con los 2 diarios de la época de la ciudad, como El Porvenir y La Época, que eran diarios solo de 4 páginas. De modo que la Unión Comercial fue desde el principio un diario que trató de abrir en lo posible el espacio de la información y que se proyectó no solamente hacia lo puramente económico, sino también hacia lo social, dándole un importante espacio a toda la información que tenía que ver con el servicio social. Si las generaciones actuales nos preguntáramos cuál fue la verdadera importancia de la obra periodística de Luis Carlos López, tendríamos que afirmar sin lugar a dudas que esa importancia estuvo dada en el hecho de intentar independizar a la prensa escrita regional de la función política y partidista a la que ésta había estado subordinada desde los inicios mismos del proceso de formación de la nación colombiana.
los mismos rudimentos de hace 3 siglos, nada de una protesta, todo completamente igual, callejas, caserones de ventruda fachada y un sopor, un eterno sopor dominical. Población anodina, roñosa, intoxicada de incuria, aquella incuria del tiempo colonial, con su falsa nobleza de acéfalos, minada por el fraile y la hueca política venal. Pobre tierra, caduca tierra que tanto quiero, que hoy rumia mansamente su estolidez, venero de las intransigencias del medio parroquial, que aún vive, si es acaso vivir en la atonía de lo incurable, bajo la risueña ironía de un cielo azul, de un cielo siempre primaveral. En 1960, el crítico y poeta bogotano Jorge Zalamea realizó la que considero una de las más importantes antologías sobre la obra de Luis Carlos López y que él llamó la comedia tropical de una forma muy acertada. Zalamea plantea que Luis Carlos López fue un dramaturgo, un autor teatral desconocido por todos nosotros, inclusive por él mismo. Plantea que todo gran artista, cuando está relatando y cuando está recreando el mundo que lo rodea, las circunstancias de la vida en la cual le ha tocado su devenir histórico, desemboca finalmente en la obra teatral, que es como la culminación, como el sumum de la creación literaria. Dice que Luis Carlos López fue incluso minucioso en todos los detalles que todo un autor teatral tiene que tener en cuenta cuando está haciendo una obra. Los personajes, las acotaciones, el atuendo, los vestuarios, las escenas, los parlamentos, los diálogos. Lo que ocurre a López es que por sobre todas las cosas, como era de una gran finura lineal, de una gran figura de la línea idiomática que estaba manejando, entonces la línea era certera, no había ninguna gordura verbal. El año de 1920 señaló la consolidación de ese grupo de camaradas entrañables, todos amigos del tuerto, que integró la curiosa tertulia bautizada El Bodegón. No se trataba de un café literario, sino de una especie de club exclusivo del que hacían parte los mejores intelectuales de la ciudad, siempre congregados por una bohemia vivaz y saludable. Un cartagenero llamado Jacobo del Valle Recuero un día resolvió fundar un sitio para encontrarse todos los amigos intelectuales, poetas y de todas clases de artistas en ese sitio para charlar. Y alquilaron una casa en la calle San Agustín, una casa baja, tiene una entrada grandísima. Entonces allí, ya al comprar la casa, se reunieron todos y lo hicieron el bodegón. En 1928 habría de aparecer el postrero de sus libros, Por el Atajo. Espléndida síntesis de su credo poético que puede, sin reatos, ser considerado su obra maestra. También poemas que muestran su desencanto del mundo y su desdén por la hipocresía social. Noble rincón de mis abuelos, nada como evocar cruzando callejuelas los tiempos de la cruz y de la espada, del ahumado candil y las pajuelas. Pues ya pasó ciudad amurallada tu edad de folletín. Las carabelas se fueron para siempre de tus radas. Ya no viene el aceite en botijuelas. Fuiste heroica en los años coloniales, cuando tus hijos, águilas caudales, no eran una caterva de vencejos. Mas hoy, plena de rancio desaliño, bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene
a sus zapatos viejos. El interés que él tenía por los seres humanos, pero al mismo tiempo la reflexión, y en medio de la reflexión, la burla. Por eso es el máximo costumbrista que ha dado el país. En la pendiente del camino pedregosa y fatal, donde la inquieta y arrocinada Grey agua su vino, quise coger una gentil violeta. Mas dieron 15 y raya a mi destino, no solo una brutal motocicleta y un HP 57, sino también un trasto inútil de carreta. Malferido en la cuesta árida y muda, la flor fue una quimera peliaguda. Tercié la capa y dije adiós. El cielo, de un amarillo anémico de alpiste, me pareció risueñamente triste, y el sol, el Padre Sol, un gran buñuelo. Seguí después por el atajo, y sigo, y seguiré, muy lejos de la vía, porque mi corazón, ese mendigo vagabundo, no quiere compañía. Que no importa, ambulando sin testigo y sin llevar ni a Diógenes por guía, que me ladren, surgiendo de un postigo, los anónimos perros de alquería. Solo y tranquilo cruzo la vereda, no temiendo dejar bajo una rueda despanzurrado ante una flor mis huesos. Pues si alguna muchacha en un recodo me da su corazón, antes que todo, sé muy bien que lo da por 5 pesos. De tiempo en tiempo, en el abril florido, bajo a mi villa. Oh villa amurallada de San Pedro Claver, donde han nacido Rafael Núñez y Antonia la Pelada. Y en la villa me aburro, y aburrido de mí, de ti, de aquel, de todo y nada, vuelvo a mi soledad, como a su nido regresa el ave herida y desplumada. Mas dejo al irme, amén de lo que dejo, en la ironía, salud, papel moneda, este librejo y otros librejos sin literatura, que no valen siquiera un estornudo, para que tú, lector hueco y panzudo, lo tires al barril de la basura. A él le gustaba mucho Fray Candil y Bobadilla, que tenía mucha amistad con Bobadilla, que fue el que te digo, que tenían un pacto, que el que se muriera primero se despedía del otro, que estábamos pasando esas vacaciones. Yo estaba niña en Crespo, en una casita, ahí no había aeropuerto ni nada, y esa noche se levantó y empezó a caminar por la casita, y mi mamá le dijo: Luis Carlos, no me dejas dormir, ¿por qué no te acuestas? Dijo: no, es que se murió Bobadilla. Y me ha dado la mano y me dijo: adiós, Luis Carlos. Y al día siguiente vino el cable de la viuda diciendo exacta la hora en que murió. Cuando yo vine de Leticia, que había nacido mi última hija, él ya le dio la que estaba muriendo, si me avisaron, le había dado el derrame, y yo lo encontré así. Entonces yo le dije: papá, mira, soy yo, Marina. ¿Cómo estás, papá? Abrió los ojos, se me quedó viendo y dice: tan fea como eras chiquita, pero te has visto una mujer muy aceptable. Eso fue lo que me dijo. ¿Cómo te parece? Adiós, rincón nativo. Me voy y mi pañuelo parece un ave herida que anhela retornar, mientras cingla el piróscafo bajo el zafir del cielo, cortando la infinita turquesa de la mar. Nunca podré olvidarte, noble y heroico suelo de mis antepasados. No te podré olvidar ni aún besando a una chica que sepa caramelo, ni aún jugando con unos amigos al billar. Pero al imaginarme
que yo no pueda un día tornar a tu recinto. Con qué melancolía contémplote a lo lejos, romántico rincón. Porque hay, todo es posible, no exótico y extraño, si el destino de pronto me propina un buen baño para darle una triste pitanza a un tiburón. Ya para morir sentado en una silla, fumando, en el cual yo iba a hacerle visita. Yo tenía 12 años cuando él murió. Y lo que más recuerdo de él es su ternura. Luis Carlos López falleció el 30 de octubre de 1950. Su sepelio constituyó un auténtico homenaje ciudadano, pese a haberle él mismo entrevisto en el poema en que dijo: malos discursos, 3 coronas, y yo, indefenso. Las personas graves dirán: ¿de qué murió? Oh, qué alma buena, pensando a solas, fue un bribón. El empleo magistral de la ironía, la capacidad de establecer contrapuntos sensibles, el humor peculiar de Luis Carlos López no tienen acaso par en lengua castellana. A medio siglo de su muerte, sigue y seguirá siendo un caso único en nuestra lírica. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Así trinaba un colibrí, sentimental, sencillo, de flor en flor. Y el pobre pajarillo trinaba tan feliz sobre el anillo feroz de una culebra mapaná.